La charla de hoy se llama Entre Vidas. Lo que hoy vamos a ver es la logística que existe antes de la encarnación o después de la desencarnación, que aquí en el plano humano lo conocemos como la muerte o el nacimiento. ¿Bien? Para ello, bueno, pues vamos a hacer una pequeña, un pequeño repaso de la charla anterior que se refería a las edades del alma. Recordar que eran siete procesos o etapas en la cual el alma desplegaba todas sus facetas evolutivas de crecimiento y madurez. En esa charla y ese conocimiento nos permite, de alguna manera, a grosso modo, dar cierta respuesta o explicación a ciertas conductas de nosotros mismos o de los que nos rodean. Comprender por qué hay seres que son muy benévolos, muy amorosos, y otros que son muy egoicos, antisociales, y otros seres que están en toda una variedad de situaciones que hoy en día podemos ver en la sociedad actual, en el mundo actual. Entonces, ese conocimiento nos permitía abordar esa conducta. Bien. También hay que recordar el ciclo evolutivo del alma, que también lo dimos en una de las charlas anteriores, que eran los reinos antes del reino humano, y que hemos de tener en cuenta ese conocimiento para comprender que ya venimos con una carga energética informacional de hace mucho tiempo. Tenemos que de alguna manera expandir la conciencia y abrazar que no solo somos esto, que no solo sabemos lo que aparentemente hemos aprendido en esta vida, sino que sabemos mucho más, somos más de lo que siquiera podemos llegar a vislumbrar de nosotros mismos. Así que para, de alguna manera, dejar bien plasmado ese conocimiento de las charlas anteriores, voy a leer un poema. El poema se titula Tiempo del Hombre, por Atahualpa Yupanqui, y dice así: La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tilo, la copla y la plegaria. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas, solo las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes, y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz, y el río, y el silencio, y la estrella. Y florezco en las guitarras, porque fui la madera. De esta manera, me gustaría dejar en claro que sabemos mucho más y hemos sido mucho más de lo que la ilusión de esta densidad, de esta realidad dual, pretende de nosotros. Voy a recordar de nuevo a los griegos y a los filósofos griegos, que ellos explicaban que la educación no era algo para enseñarle nada a nadie. La educación estaba con el fin de hacerle recordar a las personas lo que ya sabían. Bien.
no era para otra cosa, no era para adoctrinar, no era para formar, nadie formaba a nadie, simplemente brindaban lo que ya se sabía: filosofía, arte, geometría, matemática, todo lo que se comprende como conocimiento, que ya se sabe, solo que ese conocimiento se expresa en forma humana, en forma de símbolos, en forma de un tipo de escritura, un tipo de estructura, pero eso no es nuevo para nada. Así que comprendan eso. Ya hemos sido arena, ya hemos sido madera, ya hemos sido árbol, ya hemos sido un animalito. Y ahora nos toca y nos compete estar en esta forma y abrazar esto de una buena vez, porque es nuestro derecho salir de la ignorancia. Bien, entremos a esta última charla en la cual abrazamos lo que es el concepto de alma y la dinámica. Vamos a terminar de darle un cierre para a la vez eh, atar cabos sueltos en lo que queda del conocimiento que esto implica. Bien, hay un concepto muy estudiado que para quien quiera indagar más, pues que se contacte con nosotros. Nosotros vamos a compartir lo que son las fuentes en el sentido de investigadores, científicos, psicólogos y hipnoterapeutas que han dedicado la vida entera a desglosar la información de lo que se conoce como logística prenatal o antes de nacer. Esto se profundiza a fondo a través de la terapia regresiva o hipnosis regresiva, en la cual, con una buena intención, uno trata de indagar más allá de la expresión física, hacia lo que nosotros de alguna manera comprendemos como el pasado o una vida pasada. Son conceptos que nos permiten entender algo, ¿no? Entonces, si digo pasado, es algo así como hacia atrás, ¿sí? Y si es una vida, es un ciclo hacia atrás, una vida pasada. Entonces, lo que se ha conseguido indagar en estas investigaciones a través de la regresión, porque es un método para ir hacia atrás, personalmente como terapeuta lo aplico para llegar a un conflicto anterior, un conflicto bloqueado en una etapa inicial, en la infancia humana. Pero hay algunos investigadores que se han atrevido a más y han ido más allá del útero, más allá de la forma física, a ver qué ocurría antes. Y resulta ser que sí, había muchas cosas que ocurrían antes de la concepción. Entonces, hay una enorme cantidad de literatura de personas calificadas, por así decirlo, que han dedicado la vida a investigar esto y sus investigaciones son muy sorprendentes. Y el conocimiento que hoy les voy a compartir se basa en él. Resulta ser que el alma, voy a tener que recordarles lo que es, que no es una sola cosa, sino un montón de cosas que ya lo vimos en unas charlas anteriores. El alma planifica la experiencia que desea vivir en forma física, literalmente. Como quien planifica irse de vacaciones, como quien planifica algo, así, de cierta manera, lo hace el alma. Se reúne con otro grupo de almas que desean vivir una experiencia y esta experiencia tiene un propósito. Y en conjunto, este grupo de almas se colaboran entre ellas. Y esta colaboración puede ser muy variada porque la expresión humana, la expresión física, las capacidades y el abanico de experiencias que puede vivir un humano son muchísimas. Entonces se tiene que intencionar bien puntualmente cuál de todas ellas se quiere vivir. Entonces estas almas se turnan y colaboran
en lo que va a acontecer en el mundo físico. ¿Quién va a llegar primero? ¿Quién va a ser hombre? ¿Quién va a ser mujer? ¿Quién va a ser padre? ¿Quién va a ser madre? ¿Quién va a ser hijo? ¿Quién va a ser nieto? ¿Dónde, cómo y cuándo? ¿En qué línea de tiempo? ¿En qué era? ¿Con qué intención? ¿Qué obstáculos u oportunidades evolutivas vamos a aprovechar gracias a esa experiencia? La ley primera de la creación es el amor, así que lo más inmediato que un alma desea experimentar es el amor en forma física. Como verán, a estas alturas de nuestra línea de tiempo y de la civilización, muy pocos lo consiguen. Todos, la gran mayoría se frustra y se distrae tratando de expresar eso o conseguir en una especie de búsqueda lo que es el amor en la forma física. Y ahí vienen lo que son las creencias. Todo esto que les acabo de comentar lo voy a ir desarrollando en la charla. Bien. Para intentar comprenderlo a través de la mente, pero por favor traten de sentir esto, traten de sentirlo y si les resuena, excelente. Y si los incomoda, también. Vamos a comprenderlo en 3 etapas. Y vamos a partir desde la transformación del cuerpo físico o la desactivación, o como aquí se le conoce peyorativamente, la muerte del cuerpo físico. ¿Qué ocurre con lo que continúa? Porque la vida continúa. La vida no necesita tener una forma física, no necesita necesariamente que tenga órganos, sentidos, fluidos que fluyan y que se mantengan activos. La madera sigue viva, una piedra está viva, el agua está viva, el aire está vivo. Es solo nuestra ignorancia lo que nos impide egoicamente creer que la vida implica simplemente un organismo biológico, y no es así. La energía, la luz tiene información y almacena más información que una neurona, y esto es así. Un fotón tiene más información que un cerebro compacto, un cerebro completo humano. Y apenas estamos descubriendo esto solo por nuestra ignorancia. Pero la vida continúa. Y quiero dejar en claro este concepto. Esta experiencia que estamos viviendo en forma física, con nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestra historia, es solo una parte de la expresión de la vida, solo una parte. El asunto es que nuestro apego y nuestra ignorancia nos mantienen en una burbuja donde creemos que esto lo es todo y creemos que no hay más evidencia y es la última palabra. Bueno, bienvenidos a la realidad. Eso no es así. Y mientras más abordemos este concepto, más vamos a comprender la vida en sí misma. Bien, vamos con las 3 etapas de la logística que hace el alma luego del desencarne o la muerte de un traje biológico o físico. Bien. Ya se sabe y se ha estudiado también perfectamente lo que es la experiencia cercana a la muerte, que es básicamente situaciones donde una persona, su cuerpo físico se ha desactivado, no tiene pulso ni actividad. Se podría decir que clínicamente estaba muerto, pero algo, una parte de sí aún seguía activa, aún seguía escuchando, sintiendo y viendo. De allí que se toma y se expresa en la literatura de que hay ciertas cosas muy puntuales que ocurren. Por ejemplo, el famoso túnel o la luz al final del túnel, a nuestros ancestros llamándonos y recibiéndonos, mucha paz, mucho amor y la sensación de mucha ligereza y de por fin haber terminado una aventura. Bien, estas personas que viven esa experiencia y que obviamente no es al azar, sino que ha sido predefinida, ya vamos a ver cómo es esa dinámica.
nos brindan esa información. Y no son casos aislados, son más de lo que podríamos conocer. Entonces, a través de la mediunidad de personas que tienen capacidades más sutiles de conectar con sus cuerpos sutiles, y aquí voy a volver al cuerpo emocional. Recuerden que el cuerpo emocional no se desactiva luego del proceso de muerte y transformación, sino que es el cuerpo físico y el cuerpo vital lo que se desactiva. El resto de nuestros cuerpos siguen activos. Entonces, contactando con el cuerpo emocional, uno puede contactar con el cuerpo emocional de una persona que ha desencarnado. Y allí uno puede recolectar información. Entonces, gracias a esas técnicas, se ha adquirido cierta información que resuena bastante. Y aquí es donde encontramos la primera etapa de lo que nos ocurre, vamos a decirlo así, luego de desencarnar. Vamos a un lugar o una etapa donde las cosas funcionan de forma diferente. En la literatura se lo conoce como el limbo, donde algunas conciencias quedan atoradas. Y aquí necesito explicar bien qué es esto. La experiencia física es muy densa y uno, si se ha distraído y le ha dado el mando al ego, tiende a identificarse muchísimo, hasta el punto que uno no quiere irse de aquí. Tiene un apego emocional y material a la forma física, porque ha vivido y ha crecido creyendo que eso lo es todo, entonces no quiere que eso se acabe, porque cree que si eso se acaba es el fin, y no es así. Pero bueno, no es lo común. Entonces, lo normal es que al desencarnar nosotros sigamos identificados con la materia, con el cuerpo físico y especialmente con los deseos y las creencias. Allí es donde nos podemos quedar atorados energéticamente porque nuestro proceso continúa hacia otro lugar, pero nosotros no queremos acceder a ese lugar, pero la naturaleza se encarga de que eso sí ocurra por el proceso de envejecimiento y de fallecimiento al final de la etapa física. Entonces, si yo tengo una creencia de que no quiero morir porque fui muy religioso y me porté muy mal respecto a esa doctrina, entonces yo sé que si fallezco, creo que voy a ser castigado, pues no quiero morir, porque no quiero ser castigado y sufrir, según ese tipo de creencia. O, por ejemplo, soy muy materialista y en consecuencia lo peor que me puede pasar es perder todo lo que yo supuestamente generé en forma física, material. Y como he puesto toda mi emocionalidad y mi seguridad en ello, pues no quiero dejarlo. ¿Por qué? Porque me voy a afrontar a mi estado más egoico, más vulnerable. Y egoicamente he creado muchas cosas a mi alrededor para jamás mostrar esa vulnerabilidad. Y de pronto viene esta etapa del fallecimiento y me lo quita todo, todo aquello que yo creí que me protegía para no mostrarme vulnerable y en consecuencia tengo miedo y no quiero no quiero pasar a la siguiente etapa. Entonces ahí es cuando energéticamente nos quedamos atorados en la primera etapa, luego de la muerte, que es el limbo, así le vamos a llamar, o por lo menos yo lo llamo así, donde hay cierto recuerdo emocional de lo que se vivía en forma física. De hecho, inclusive hay una expresión medianamente física, rostros, cara, inclusive voz, parecida a la física, porque la energía trata de comprimirse de nuevo en lo que ya conocíamos y en lo que nos apegamos muchísimo. Entonces, a través de la mediunidad se conocen historias, por ejemplo, de personas que eran muy materialistas y que luego de fallecer no querían abandonar sus propiedades. De allí las historias de fantasmas que conocemos, donde alguien va y compra una casa y en la noche hay ruidos y hay presencia y las cosas se mueven o las puertas no se abren y a través de un trabajo energético se puede detectar que hay literalmente
una conciencia apegada a esa materia y literalmente se pueden realizar diálogos. Aplicando la técnica adecuada, se pueden aplicar diálogos con estas conciencias que no quieren irse, no han comprendido o están muy apegadas a la materia. No han comprendido que el viaje en la materia ya acabó, fue la etapa y ya está, y no es malo eso. La vida continúa, entonces tenemos evidencia allí de que hay vida después de lo físico y hay vida antes de lo físico. Y entonces, bueno, pues se conocen historias de que dialogando con estas conciencias, pues las podemos de alguna manera ayudar o colaborar en que continúen, que se desatoren, ¿sí? Ayudarles a brindarles lo que necesitan, que por lo general es ser escuchadas, porque muy probablemente en vida no han sabido expresarse o no han encontrado un lugar donde ser escuchadas. Por eso es muy importante escuchar a los demás con el corazón, porque quién sabe qué desbloqueamos y en qué colaboramos con ese individuo en su estado emocional. Bien, esto lo digo por mi experiencia como terapeuta, porque a veces eso es todo lo que hay que hacer con alguien, escucharlos. Bueno, si se averigua que esta persona desencarnada no ha sido escuchada, pues se le escucha, se le brinda calidez, amorosidad, y de esa manera, con esa intención positiva, amorosa y familiar, se le puede permitir a esta persona facilitar ingresar a la segunda etapa. Personalmente conozco a ciertos individuos que lo que hacen es dialogar con estas conciencias y simbólicamente pedirles que vayan hacia la luz. La luz implica transformación, la luz implica algo agradable, implica continuidad. Entonces, si ese ser en el otro estadio abraza ese mensaje, inmediatamente pasa a la segunda etapa. Y en la segunda etapa ocurren cosas como, por ejemplo, lo que es la recapitulación de lo vivido en la experiencia anterior, la famosa película de nosotros mismos que se proyecta delante nuestra. Y ahí viene un autojuicio, que esto ya lo expliqué un poco en charlas anteriores. No hay un tribunal, no hay un ser supremo que viene a juzgarte si lo que hiciste fue bueno o malo, y en consecuencia vas a ir al cielo o al infierno, tal cosa. Este conocimiento brinda que eso no es más que una creencia, un apego y una distorsión a lo material, simbólico, y muy arquetípico de si papá me quiere o no me quiere, o si lo que hice o no hice le agrada o no a papá o a mamá. Eso simboliza que haya un ser supremo que viene a enjuiciarte a ver si tu conducta le gusta o no, y eso no es así. El único individuo que tiene el poder de autojuzgarte eres tú mismo. Cuando se entra a la segunda etapa, algunos directamente ingresan a la segunda etapa porque no tienen un apego, no tienen deseos que concretar o que cosas que no pudieron hacer en vida. Son personas más sueltas y más conscientes. Pasan directamente a la segunda etapa, donde viene la recapitulación de lo vivido. Se recuerda el por qué y el para qué se vivió esa experiencia. Y ahí es donde viene una autovaloración, un autojuicio. Si me distraje, y ahí es pura honestidad. No nos podemos engañar a nosotros mismos como lo hacemos en la forma física. Eso quedó atrás, eso quedó con la personalidad y la forma física. Allí no hay autoengaño. Lo que sí hay es un autojuicio. Hice lo que vine a hacer, causé más conflictos que amorosidad, causé más desequilibrio o brindé el equilibrio que era la intención de estar aquí. Resolví lo que vine a hacer, cumplí con mi parte, cumplí con mis acuerdos, mis tratados. Y aquí viene algo muy importante, que si quieren después lo charlamos mejor, que es el autoperdón.
Muy pocas personas en la segunda, muy pocos seres en el segundo estadio tienden a autoperdonarse, al contrario, tienden a sentirse mal consigo mismos. No quieren aceptar lo que hicieron y lo que no hicieron. Es una falta de aceptación de las cosas tal cual son. Y como terapeuta, lo primero que aboco dentro del conjunto de prioridades en las cuales mi mayor deseo amoroso con con el prójimo, con los demás, es que puedan conectar con aceptar las cosas tal cual son. Y es muy doloroso y es muy difícil, sí, no lo voy a negar, pero es parte. Y si lo podemos hacer en vida, pues, muchísimo mejor. Dependiendo de nuestra etapa de vida, si somos adolescentes, jóvenes, adultos, um, la perspectiva de esto puede depender de la etapa en la que nos encontremos, pero para aquellos que ya hemos recorrido un poco bastante la vida, ha habido cosas o hemos hecho acciones de las cuales no nos sentimos muy orgullosos. Y hemos de trabajar en esas acciones para perdonarnos, porque esto nos va a acompañar. La conciencia de no haberme perdonado me va a acompañar en las siguientes etapas de vida. Aquí nadie murió, solo se desactivó la experiencia física. Entonces el autoperdón es un punto muy importante porque, recuerden, somos amor, venimos del amor y venimos a expresar el amor a través de muchos intentos en la forma física. De una manera o de otra y ya vamos a llegar a ese punto. Solo quería dejar muy en claro esto del autoperdón, porque se ha de hacer con el corazón, como aquí lo comprendemos, y abrazar esa totalidad de que si fui injusto, pues lo fui, que si fui amoroso, pues lo fui, que si fui muy egoísta, lo fui. Estar en paz con eso. Bueno, esto es un asunto muy importante porque en aquel estadio nos puede llegar a enroscar un poco en ese estadio. Los que no consiguen el autoperdón, pues sienten un deseo terrible por querer solucionarlo todo, pero la experiencia ya pasó y lo que había que hacer ya, las oportunidades de poder haberlo realizado ya pasó. Entonces, hay un atisbo de sufrimiento, de pena. Otros detalles que ocurren en la segunda etapa es que hay algo así como, se le conoce y yo lo comparto, que se conocen como dos escuelas. Para que comprendamos, se les llama escuelas. ¿Por qué? Porque te asisten y te forman, vamos a decirlo así, en dos cosas. Una, en ser guías de almas que ya han encarnado y que necesitan colaboración energética. Y aquí entra toda una literatura de lo que se conocen como ángeles de la guarda o parientes fallecidos que nos siguen apoyando de alguna manera, que nos dan alguna señal bastante metafísica, pero sin embargo eso ocurre, porque por ahí necesitamos un tiempo para descansar un poco de la experiencia física que ya tuvimos, pero tenemos intenciones de experimentar la forma física desde afuera, vamos a decirle así. Entonces, pactamos con almas para ser sus acompañantes no físicos. Esa es una etapa, ese es un aspecto de lo que ocurre en la segunda etapa de la escuela de guías para encarnados, para almas encarnadas, somos sus guías. No es que tengamos la verdad, simplemente acompañamos procesos de aquellas personas que ya están en la forma física. Y quizás lo hemos pactado y lo necesitan. Y la segunda escuela es para reencarnar, tener de nuevo otra experiencia física. Y es muy interesante cómo se lo expresa a esta etapa, a esta escuela, porque hay un proceso de reacondicionamiento y preacondicionamiento
de lo que va a ser nuestra forma física. Supongamos que el alma quiere ser una mujer, en una familia, vamos a decirle, adinerada de la Edad Media, supongamos. Y entonces en esta escuela se nos permite diseñar el cuerpo físico que vamos a tener. El sexo, la forma, literalmente, todo. Podemos crear holográficamente lo que va a ser el cuerpo físico, introducir nuestra conciencia dentro de él y estar un tiempo acondicionándonos a esa forma física en un estado no físico. Esa es la preparación para escuchar la voz que va a tener esa persona, para ir sintonizando con la personalidad que va a tener esa persona. Y por supuesto se van a predefinir los estadios que va a vivir esa persona y los conflictos que va a vivir esa persona. Y aquí me quiero explayar un poco, porque aquí ya entramos en lo que es la logística prenatal o antes de nacer. Considero que es algo muy importante de comprender. Veamos. Antes de nacer, nuestra alma tiene una intención de experimentar algo. Supongamos que quiere experimentar ser mujer y dar a luz, todo lo que implica en esta dimensión ser mujer. Encarnar la forma física femenina. En esa dimensión es fácil contactar con otras conciencias y almas que inclusive ya estén encarnadas. Entonces, se establecen pactos preexistentes donde, por ejemplo, mi padre y mi madre que ya están encarnados, yo pacto con sus almas para yo ser y ingresar a través de ellos, que son un canal físico, para yo poder tener un cuerpo físico. A su vez, se tiene en cuenta las dificultades que voy a vivir, porque quiero vivir dificultades para ver cómo me desempeño. Obviamente podemos elegir vidas muy, muy ligeras, con pocos conflictos, para pasar a otras etapas donde puedo elegir vidas más complicadas para dar saltos cuánticos, evolutivos. Recuerden que todo se trata de evolución y el alma solo está experimentando. Dicho de otra manera, no lo tomen personal. No se tomen tan a pecho esta expresión física. Es como una obra de teatro. Y por supuesto, los actores tienen que dar lo mejor de sí y lo estamos haciendo excelentemente, tal como lo planificamos antes de encarnar. Entonces, siguiendo la historia, se pacta con estas almas que van a ser nuestros padres, que ya están aquí, pero no con cualquiera, sino con aquellos que tienen valores y factores que me van a convenir a mí vivir esa experiencia. Y supongamos que vengo de una vida pasada donde necesito resolver mi relación con los hombres porque estos me han hecho daño. Y recuerden este punto muy importante de la experiencia del alma, que ella aprende por contraste, es decir, por lo opuesto. Yo quiero aprender amor, pues voy directamente al miedo y al odio. Bien, entonces, si tengo un conflicto con la expresión masculina, pues obviamente voy a elegir, de alguna manera voy a pactar con un alma que ya está encarnada en forma masculina, que va a ser mi padre, y que sea violento. En forma física voy a necesitar que esa persona sea violenta conmigo porque yo necesito resolver ese conflicto. Y luego voy a necesitar que mi madre colabore conmigo, por ejemplo, en poder sobrellevar eso. Y por eso necesito un ser que ya esté encarnado, que tenga cierta experiencia en ese tipo de conflictos, en cómo sobrellevarlos y en consecuencia me va a apoyar. Y luego voy a pactar con otra alma para que sea, yo qué sé, mi pareja o un hermano. Luego mis amigos. Y luego mis hijos. Y así sucesivamente se va planificando detalladamente una sugerencia de vida para que esa alma experimente lo que quiere experimentar
y sobresalga. Por supuesto que está el amor de por medio y la idea es amar. Así que en medio de toda esa logística, el amor desea ser expresado a través de la forma física. Y por ello, en charlas anteriores les compartí que es necesario afinar nuestros cuerpos sutiles para poder sentir el mensaje que siempre nos va a llevar al camino correcto, para dejar las distracciones de lado y poder abocarnos a lo que venimos a hacer. Muy bien, y aquí es donde voy a hablar un poco del libre albedrío. Recuerden que somos, en forma física, seres con potencial de conciencia. Nuestra conciencia no está activa. Tenemos el potencial de activarla en una vida o no. Cuando la activamos es cuando empieza la parte divertida de la montaña rusa. Porque empezamos a ver lo que antes no veíamos, a escuchar lo que antes no escuchábamos. Y por lo general, cuando vemos y escuchamos, sentimos que hay que hacer algo para equilibrar lo desequilibrado. Y somos parte de ello. Bien. Entonces, si el alma ya planifica todo, ¿se podría decir que nuestro destino está escrito? Bueno, aquí es donde entra el libre albedrío, que es una ley universal, donde por ningún motivo se nos puede interferir en lo que vamos a experimentar. Solo se nos puede engañar si nosotros cedemos nuestro poder, que es lo que ocurre en la sociedad humana actual, y en consecuencia alguien escribe mi vida por mí, pero porque yo di la autorización. Pero en un estado más profundo y natural y neutro, nadie puede hacer eso a menos que yo ceda. Entonces, ¿qué papel juega el libre albedrío en una sugerencia de vida preestablecida antes de nacer? Aquí es donde entra la personalidad y el ego, que se ha estudiado muy profundamente este tema, y va a ser el tema de la siguiente charla. Pero hoy lo voy a tocar un poco porque para terminar de cerrar este conocimiento del alma. El ego y la personalidad tienen la potestad, vamos a decirlo así, de vivir experiencias o de crear experiencias a través de lo que es los deseos humanos y las creencias humanas, donde pueden afectar esa sugerencia de vida. ¿Cómo se expresa esto en la vida cotidiana? Volvamos a la línea donde el alma desea ser, como les relataba, una mujer. Nace y recuerden que la personalidad ya ha sido prefabricada por el alma, tomando información de las almas ya encarnadas de papá y mamá, ya tiene configurada su personalidad. Y lo único que necesita esa personalidad es un estímulo o estímulos externos, que de eso ya se trata, ya se encarga la sociedad, nuestra educación, nuestra cultura, nuestras religiones, etc. Entonces, allí es donde entra en juego el libre albedrío. Yo puedo literalmente elegir hacer o no lo que vine o lo que se planificó. No tiene que ser realizado diligentemente, muy puntualmente. No necesariamente tiene que ser así. Literalmente podemos cambiar toda esa logística anterior por una nueva, crear la realidad paso a paso y no seguir una línea prefabricada. Esa planificación que hace el alma es una sugerencia de vida para que el alma tenga éxito en lo que viene a experimentar. Pero en medio de la experimentación, ya en la forma física, uno puede deliberadamente salirse del guión y hacer cualquier otra cosa que no está mal, porque eso se permite, se puede hacer. Bueno, personalmente abordo este tema porque por lo general uno se distrae muchísimo de lo que vino a hacer, se distrae con espejitos de colores y deseos y anhelos y resentires emocionales, egoicos, superficiales, que no dan ni retribuyen evolutivamente al proceso del alma.
Y en consecuencia, cuando una experiencia física termina y lo único que hicimos fue entretenernos, literalmente vamos a necesitar de otra experiencia física para poder desarrollar lo que en la anterior no se pudo, no pudimos con el ego, no pudimos activar la conciencia y nos distrajimos muchísimo en la creencia y en la sociedad y en valores que no son nuestros, sino que son impuestos. Y allí es donde entramos de nuevo a la dinámica de la rueda del samsara o rueda de eterna recurrencia, como les conté en las charlas anteriores. Muy bien. Todo eso implica estar aquí. Como verán, hay una inteligencia suprema que habita en nosotros que permite que todo este despliegue inmenso de la humanidad y de nosotros mismos personalmente esté ocurriendo, porque está ocurriendo. Literalmente todo lo que estamos viviendo está ocurriendo en una dimensión bastante densa y bueno, no hay mucho más que decir que las historias personales de cada uno, sus deseos, sus anhelos y sus caprichos, su miedo, su rencor y su amor. Todo eso en la expresión humana. Así que eso es lo que ocurre básicamente a grosso modo después de encarnar y antes de encarnar. Para más información, si quieren algún libro o literatura respecto a este tema, de personas que se han dedicado la vida a explayarse en esto, pues contáctenos y nosotros vamos a compartirles esta literatura, estos libros y estudios que se han hecho al respecto para que puedan abordar más a detalle lo que hoy les he compartido. Voy a hablar de la última etapa. Recuerden que son 3. En la primera, el limbo, o el lugar donde nos quedamos atascados por lo denso que es la experiencia física y nuestro apego e incapacidad de soltar la forma física, creyendo que es lo único que hay. En la segunda etapa, la recapitulación de lo vivido, el autojuicio y autovaloración, y tener muy en cuenta el detalle del autoperdón, y los aspectos de la escuela de guía para encarnado, para ser guías de personas o almas encarnadas, y para reencarnar. Hay una tercera etapa, porque hay una etapa donde no necesitamos ya de experiencias físicas. Ya no necesitamos porque ya hemos experimentado casi todo. Y cuando digo casi todo, es literal. Hemos sido verdugos, hemos sido madres amorosas, hemos sido guerreros, hemos sido asesinos, hemos sido asesinados, hemos sido creadores, hemos sido destructores, hemos sido guías y hemos sido guiados. Todo el abanico de experiencias llega a un punto en que las hemos experimentado casi todas. Y en consecuencia ya no necesitamos repetir. Esto es un estado evolutivo bastante elevado, producto de simplemente acumular existencias. Rara vez un ser que ya no necesita reencarnar lo hace y por lo general lo hace para servir en asuntos muy, muy complejos que necesitan mucho poder y mucha conexión espiritual. Por ejemplo, recuerdo la historia de una mujer que era madre de 2 hijos con autismo. Y ella quería comprender por qué ella había asumido tremenda responsabilidad. Estos 2 hijos tenían distintos niveles de autismo y que simplemente es cierta desconexión con lo que nos rodea. Así se expresa de alguna manera el autismo. Y estoy muy inmiscuido en lo mío, en lo personal, en lo íntimo, y se repiten acciones. Uno de estos hijos no le gustaba
o se ponía muy nervioso o se alteraba su emocionalidad cuando repetía un mismo camino, por ejemplo. Ir al supermercado y recorrer el mismo camino lo alteraba. Entonces, ella tenía que ir por un camino y salir por otro, regresar por otro, por ejemplo. Y había otro que le encantaba, su otro hijo le encantaba escuchar sobre política en la televisión. Le encantaba escuchar a los políticos. Estaba en su mundo autista y de pronto la tele se prendía y hablaban de política y él prestaba atención. Entonces, a través de una técnica de regresión, ella pudo ver que uno de sus hijos había sido un político en la etapa del nazismo, en la Alemania nazi, y había sido un excelente político en los intereses de aquella época, en esa etapa de la humanidad. Y en consecuencia había generado mucho desequilibrio, mucho daño y mucho sufrimiento a muchas experiencias de vida humanas de aquella época. En consecuencia, él quería compensar lo que había hecho teniendo una vida humana donde no iba a poder experimentarlo todo, como lo hace un cuerpo físico normal, vamos a decirlo así, en un estado de salud óptimo. Y su otro hijo había sido un soldado que había repetido el mismo camino para ir a la guerra y había quedado muy choqueado en su experiencia de vida en aquella época. Esas almas, para compensar sus etapas anteriores de vida, habían pedido y solicitado la intervención de un alma muy evolucionada para poder asistirlos. Y allí es donde entra la historia de esta mujer que era madre de estos dos hijos. Ella era un ser muy evolucionado que no necesitaba reencarnar, pero había escuchado el llamado de estas dos almas que necesitaban ese nivel de abnegación y de amor incondicional para poder vivir una experiencia como es la de esa familia, donde eran dos niños autistas y esta mujer que era todo el tiempo, 24 horas, conviviendo con esa realidad muy, muy exigida, porque es muy exigido ser padre de un hijo autista. Entonces, con esto les muestro, les doy una pincelada de cómo funciona, cómo funcionamos. De cierta manera, todo tiene una explicación y este conocimiento viene a brindarnos claridad sobre eso. No es casualidad, sino es causalidad lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo. ¿Y a dónde apunta todo esto? Hay algo que se conoce como la graduación del alma, cuando el alma se gradúa en esta escuela de vida. A eso apunta todo esto. ¿Cuánto amor soy capaz de brindar yo en mi experiencia física, identificado con mi ego, con mis deseos, mis desequilibrios? ¿Cuánto amor puedo brindar en esas situaciones límite del día a día y no planificadas? Porque no hay manera de planificar una situación para yo comportarme amorosamente. No, ocurre de inmediato. Me atrapa en una situación, distraído, vamos a decirlo así. No podemos no sabemos enfocarnos en el presente para poder atrapar esas situaciones que requieren de nuestro amor. Cuando el alma ya tiene ese nivel de conciencia donde ya sabe que lo que viene a hacer es a brindar el amor de esa manera física, muy particular, individual de cada uno de nosotros, pues consigue la graduación de esta experiencia humana y ya no necesita encarnar. Simplemente ya es amor, porque lo acaba de recordar y lo más impresionante es que lo ha hecho a través de la forma física. Como verán, es una dinámica muy amplia, tiene muchos aspectos. Hoy traté de darles un poco de ellos para que podamos atrapar la idea.
y comprender este conocimiento que es muy complejo y requiere estudio. Requiere que le prestemos cierta atención y indaguemos más al respecto porque es muy importante. Y en medio de todo esto está el propósito de vida y la razón de estar aquí. Entonces, me gustaría concluir con dar un poco más de detalles de algo que se conoce como la familia álmica, que es algo muy común que se da en esta dinámica que les acabo de desarrollar. La familia álmica se forma cuando muchas almas ya han colaborado muchas veces en muchas experiencias físicas, han conspirado en vivir experiencias físicas, simplemente que cada alma en este grupo ha tomado roles. Por ejemplo, el alma que en mi vida anterior fue mi padre, hoy es mi hijo. Y en la próxima experiencia que vamos a planificar juntos, en estado álmico, quien fue mi madre, mañana va a ser en la próxima existencia va a ser mi pareja o va a ser mi hija, o viceversa. Entonces, muy probablemente, y esto se los digo para que lo tengan en cuenta, las personas que hoy en día los rodean personalmente, íntimamente, que son su familia, su padre, su madre, sus hermanos, sus tíos, sus tías, probablemente sean almas que ya se vienen acompañando hace muchas existencias y como se conocen íntimamente y han formado un vínculo a través de la experiencia física, pues muy probablemente se estén acompañando hoy de otra manera. Bien, esto es muy común, muy literalmente, es muy común en cómo se da esta logística. Así que bueno, aquí cerramos el ciclo de lo que es la expresión hablando desde el alma y su dinámica, que como verán es inmensa y personalmente a mí me ha cambiado la perspectiva de la vida. Ahora soy capaz, gracias a este conocimiento, de liberarme de muchas identificaciones que yo he tenido durante mi vida, cosas que me han hecho sufrir muy profundamente y que la respuesta era autoconocerme. Por eso como terapeuta y como mensajero yo comparto el autoconocimiento o todo lo que apunte al autoconocimiento porque es muy importante. Lo descubrí, lo vivo y lo seguiré viviendo más profundamente y lo seguiré desarrollando. Entonces, este conocimiento para mí ha sido muy valioso y bueno, amorosamente hoy les comparto con ustedes. Bueno, ahora llegamos a la parte donde ustedes me van a hacer sus preguntas, que es la parte que me encanta. Recuerden que lo hacen por el chat y pueden preguntarme lo que sea. Si necesitan clarificar algo, si necesitan recalcar algo, pues adelante, hagan sus preguntas. Dice Fernando, ¿hay vínculos álmicos entre los grupos sociales o de comunidades? Sí, esto se toma en cuenta antes de encarnar. Antes de encarnar y tomar un cuerpo físico, ya se determina la línea de tiempo, y esto es literal, la época de la historia humana en la cual uno va a vivir porque le es más conveniente. Bien. Luego se toma en cuenta el lugar físico, en este caso, en este plano, en alguna región de este plano, por ejemplo, un país determinado, porque esta sociedad, este país determinado, tiene ciertas cualidades y conflictos y oportunidades de crecer determinadas que a mí me pueden favorecer. Recuerden que aquí no se trata de ego, se crea, se manifiesta esta creación sin ego, en el sentido de que no voy a crecer, no voy a intencionar todo el tiempo nacer en Nueva York siendo multimillonario todas las vidas. Eso no le interesa al alma. Eso es muy de este plano, muy superficial. Entonces se toma en cuenta el karma y los conflictos que va a implicar nacer en ese país, por ejemplo. Luego se aborda los conflictos, el karma y las oportunidades que se van a vivir en la familia en la cual voy a crecer, en el campo informacional familiar.
Porque recuerden, venimos a servir. Entonces, como hijo, como padre, lo que sea, yo vengo a servir en ese clan familiar. ¿Qué conflictos hay que no se han resuelto? Terapéuticamente es algo a lo que me aboco muy profundamente como terapeuta. Es algo que lo siento muy poderoso para colaborar con los demás, porque es uno de los puntos en los cuales nosotros terminamos distrayéndonos. Por ejemplo, que en mi clan familiar sea muy habitual que las relaciones emocionales sean tóxicas. Mis bisabuelos fueron tóxicos, mis abuelos fueron tóxicos, mis padres fueron tóxicos y hoy, a cierta edad, yo soy una pareja tóxica o me relaciono con los demás de forma tóxica. Bien, nosotros venimos y ya sabemos que eso lo necesitamos y nos conviene, entonces se elige de esa manera. ¿Para qué? ¿Para repetirlo? No, para resolverlo. Solo que muy pocos seres conscientes recuerdan que han venido a resolverlo y no a padecerlo. Bien. Y luego, por supuesto, mi desarrollo personal en esa sociedad, en esa línea de tiempo, con esa carga energética informacional que ya tengo encima mío, en forma física. Y voilà, una vida humana hecha y derecha. ¿Bien? Así que sí, el alma ya forma un vínculo con esos grupos sociales y comunidades. Dice Ángela, dijiste que existían guías que no encarnaban en un cuerpo físico. ¿Pero pueden existir guías encarnados? Sí, por supuesto que sí. Bueno, aquí voy a hablar un poco personalmente. Me considero un guía y no es a título egoico porque, bueno, he comprendido lo que significa ser un guía a través de comprender lo que es ser un maestro. Un maestro es alguien que te da un único mensaje. Si tú pides su asistencia, un maestro te da un único mensaje una sola vez y te deja en paz. Es decir, no necesita volver a tomar contacto contigo, ya te dijo lo que tenías que escuchar y si no lo escuchaste y prestaste atención y no lo abrazaste y empezaste a enjuiciar, pues eso ya es asunto tuyo. Ese maestro no se va a tomar de nuevo la molestia de recordarte nada. Bien, ¿qué es un guía? Un guía te da el mensaje las veces que haga falta, de las formas que haga falta y te lo repite como un loro hasta que lo comprendas. Personalmente, yo soy eso. Yo me comporto de esa manera. Yo soy capaz de repetir una respuesta muchas veces de distintas maneras a quien lo necesite. Por eso me considero un guía. Eso es básicamente lo que hace un guía. Un guía encarnado. Un guía no encarnado, pues, colabora energéticamente en ti, te apoya anímicamente, quizás hasta de alguna manera te protege energéticamente en ciertos aspectos emocionales que tú no has resuelto muy bien en forma física y eres muy tendiente, por ejemplo, a la depresión o a tendencias suicidas o a enfermarte mucho. Bueno, pues ahí tenemos mucha colaboración del otro plano y nosotros lo podemos ver como señales. En la forma física lo vemos como señales de pronto de un sueño o de un recuerdo o de un pensamiento, de no volver a repetir, de no ir a algún lugar, por ejemplo, el famoso el concepto del ángel de la guarda de que si tú vas caminando distraído y estás a punto de cruzar la calle y alguien te toca el hombro y tú te das vuelta y no eres atropellado, por ejemplo, eso es plenamente un guía, alguien que te está colaborando. Así que sí, existen guías encarnados. Y puedo tener más de un guía si verás. Estaría bueno profundizar un poco en esto. Todos quienes nos rodean ya son de alguna manera un guía para nosotros. Por ejemplo, si yo voy por la calle y veo a un hombre muy violento, alguien que está gritando y rompiendo algo o enfadado con alguien, es un guía que me recuerda a mí
que quizás yo fui o soy así de denso, o que yo ya he resuelto ese asunto y ya no soy uno, no necesito ser violento. Nuestros padres, por ejemplo, ya son un guía en sí. Nos guían en lo que ellos conocen como su vida, o cómo ellos han tomado la vida, nos heredan sus miedos y sus creencias, y de alguna manera ya nos están guiando. No necesariamente tiene que ser una guía puntual, específica, un guía absoluto que me guía o me colabora en lo que yo necesito puntualmente para crecer. Nuestros padres, por ejemplo, son unos guías excelentes que nos colaboran en muchos aspectos y pues ahí están, una mascota. Como verán, no es un concepto de un maestro super iluminado, guía angelical que viene, te agarra de la mano y te lleva a tus mejores aventuras amorosas llenas de felicidad. No necesariamente eso es un concepto humano de guía, un concepto arquetípico de un salvador que guía, no. Personalmente, yo que conozco a un maestro, él por lo general no es muy, a ver, es muy disruptivo con mis creencias y en consecuencia yo me siento incómodo cuando dialogo con él. No me gusta estar al lado de él porque él me mueve cosas muy densas dentro de mí. Sin embargo, está siendo muy amoroso, pero mi ego me dice salí corriendo de ahí porque te estás sintiendo mal. Bien, te está rompiendo creencias vacías. Dice Aomi, si decidimos terminar la experiencia humana, ¿el alma se disuelve? Tengo dos respuestas a esa pregunta. La primera es, lo vamos a saber cuando estemos allá. Y la segunda es, lo que resuena conmigo es que el alma es un vehículo del espíritu. Cuando el alma ya ha cumplido su propósito de ser vehículo del espíritu para luego conectarse a un vehículo físico, lo que es en sí el alma deja de ser funcional y sí, considero que se disuelve, pero toda esa hiperexperiencia que ha acumulado de tantas otras miles de experiencias físicas, terminan fundiéndose con la individualidad del espíritu. Recuerden que cuando nos fundimos con el todo, no nos perdemos, seguimos siendo individuos. Somos creadores al lado del creador o de fuerza creadora para colaborar en siguientes creaciones, y ahí ya no me quiero meter porque es una dinámica impresionante, pero sí funciona. Imagínense ya haber trascendido hasta cierto punto en la cual podemos colaborar con el creador o fuerza creadora en crear universos, dimensiones, fisicalidad y bueno, pero personalmente eso es lo que siento al respecto. Cuando el alma ya cumple su función, se diluye, pero no se pierde, no deja de ser importante, al contrario, es algo que queda de alguna manera en la individualidad del espíritu. ¿Qué sería aquí alcanzar la maestría del alma? Integración. La respuesta a ello es integración. Así de simple y así de complejo. No, considero que tanto quien les habla como mi pareja, mi compañera de vida, compañera de viaje, comprendemos bastante y abordamos la vida desde la integración. Por eso la forma de comunicarnos con ustedes es a través de lo que llamamos el centro de integración, justamente. La integración es algo muy importante. Considero que es lo más importante en la experiencia humana, álmica y espiritual. La maestría del alma es alcanzar la integración de todo. Y tratemos de ir más allá de la mente. Integrar el miedo y el amor. No de que uno derrote al otro. No de ser el mejor. No de ser el peor.
tiene otro atisbo superior, por ejemplo, no todo se puede aprender en una misma vida. Por eso, amorosamente, nosotros hemos intencionado vivir muchas vidas para ir resolviendo punto por punto asuntos que no nos han permitido y no nos permiten expresar amor. Entonces, como no puedo, como yo mismo en mi experiencia física me impido expresar amor por alguna creencia, por creer que hay enemigos, porque alguien me ha hecho daño, entonces merece mi odio y hay un bloqueo de amor, pues ahí hay algo por integrar. Y la integración se resuelve o se realiza a través de la sanación o trascendencia de ese conflicto. Bien, por ejemplo, tengo un conflicto con mi padre porque era un machista, yo qué sé, y yo veo que eso de mala manera y se ha comportado mal conmigo, yo siento que lo odio. No soy capaz de integrarlo amorosamente, no soy capaz de decir, oh, qué buen hombre. No, 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 no. Hay acciones, hay juicios y prejuicios y justificaciones que a mí me impiden amar a ese ser. Bueno, la maestría del alma es resolver eso y amarlo de todas formas, así sea en el juicio humano una persona muy mala. Y así puntualmente todo aquello que nos choca, que nos irrita, merece nuestra atención, nuestro mayor esfuerzo por ser resuelto, trascendido y amado. Sellar ese conflicto con un sello amoroso, estar en paz. Por eso tenemos muchas experiencias. ¿Por qué? Porque son muchos los conflictos que nosotros nos lo tomamos a pecho y en consecuencia no dejan fluir el amor en la forma física. Entonces, eso va de paso de la graduación del alma. La graduación del alma es integrarlo, integrar todo para poder amarlo todo. Y aquí nos encontramos en este juego, voy a decirlo de esta manera, donde aparentemente todo está separado, donde lo que le pasa al otro y es asunto suyo, y lo que me pasa a mí es asunto mío, y así egoicamente nos creemos separados, nos creemos desintegrados. Entonces la integración aquí es palabras mayores. Es un trabajo de vidas, con muchas eses, no solo de esta. Es algo que ya el alma viene maquinando, planificando, gestionando desde hace muchas vidas. Y si hoy estamos en una situación en la cual sentimos que sí podemos, eso quiere decir que hemos hecho mucho recorrido y que ya tenemos cierto nivel evolutivo y que podemos hacernos cargo de esos conflictos que nos impiden amar al otro. Aquí concluye esta charla. Les agradezco a todos por haber asistido nuevamente y por habernos acompañado hasta aquí y por haber, bueno, compartido con nosotros este tiempo, este espacio y este conocimiento. Es un placer para mí hacerlo y nos estaremos viendo en la próxima charla, la próxima semana. Les agradezco a todos. Bueno, nos vemos.